Eso tiene ciertas ventajas. Ahora vamos a hablar un poquitito más sobre eso. Bueno, y después, por eso se habla de sistemas de medición o sistemas inteligentes de medición y no solamente de medición de energía eléctrica, porque bueno, ya hay implementados en varios lugares medidores que, está bien, el medidor o el corazón, digamos, del medidor del sistema es un medidor que mide energía eléctrica, pero por supuesto con transductores adecuados es capaz de medir el consumo de agua, el consumo de gas. Entonces estamos en un único aparato, estamos teniendo varios equipos que hoy en día son en general mecánicos, algunos no, pero en general mecánicos, y bueno, que obligan que cada uno tenga una lectura, que tiene un medidor de agua, un medidor de gas y un medidor de energía eléctrica en su casa. Hay 3 personas que pasan una vez por mes o una vez cada 2 meses a tomar la lectura, ¿sí? Bueno, esto en un único aparato se está resumiendo todas esas funciones que, bueno, otra vez, se pueden tener en forma individual o en forma concentrada. También es bastante común hoy en día. Horacio habló de microgeneración, de un concepto más o menos que quedó implícito, que es el de la microred. Es decir, una pequeña red que hoy puede ser un edificio que tenga un medidor concentrador que a su vez toma la información de todos los medidores que hay en el edificio, no solamente de energía eléctrica, sino de agua o de gas. Con lo cual tenemos en un equipo que puede estar enviando la información o recibiendo información, toda la información de a lo mejor 50, 60, 200 departamentos, ¿sí? Bueno, y acá vamos a profundizar sobre algunos temas. Obviamente que cuando dice relación costo-beneficio no voy a hablar de economía porque no sé nada, pero sí, cuando uno piensa en estos medidores, digamos, todas estas aplicaciones nuevas, todas estas capacidades que tienen estos medidores no son gratis. Si no, ya tendríamos, en todos los domicilios tendríamos instalado un medidor de energía inteligente. Eso, la tecnología vale para muchas cosas, vale también para esto. Los primeros medidores que han salido, que están saliendo, tienen todavía un costo que, bueno, requiere, antes de tomar la decisión de decir, bueno, tengo un montón de ventajas, sí, pero claro, esas ventajas tienen un precio, hay que ver si ese precio se corresponde con los beneficios económicos que puedo obtener de instalarlo, ¿no es cierto? Entonces vamos a analizar un poco, no el monto en sí del costo o del beneficio, pero sí cuáles son los elementos que habría que tener en cuenta para poder cuantificar, dependiendo de los casos, y vamos a ir después a eso también, dependiendo de los casos, cuál es el beneficio o la pérdida que puede tener el hecho de decidir modificar esta medición de energía convencional por una medición inteligente. Bueno, ahí habla del uso masivo, ahí dice que lograría el deseado ahorro de energía. Estamos buscando ahorrar energía, las redes, bueno, el camino hacia las redes inteligentes, todo fue siempre en el sentido de mejorar las condiciones de uso, de tener menor consumo de energía. Cuando cambiamos las lámparas convencionales por lámparas de bajo consumo, de LED, como estamos bajando energía, la energía tiene un costo, estamos tratando de mejorar primero la eficiencia con la que gastamos y por otro lado también, por supuesto, disminuir los costos de la generación, ¿no es cierto? Entonces, uno de los conceptos que están implícitos en lo que venía diciendo es un concepto que, bueno, se conoce también habitualmente en la bibliografía especializada con el nombre en inglés, por eso está puesto. Pero bueno, hoy le hice algún comentario respecto de el perfil de carga, ¿no? Es decir, que los consumos son mayores en los horarios pico, digamos las 9 de la noche, que en el horario de mínimo consumo que podrás tener a media tarde. Eso, digamos, si uno mira solamente el perfil de carga, no dice mucho más. Lo que pasa es que, bueno, si es fácil darse cuenta de que tengo que tener toda la instalación apropiada para cuando el consumo es máximo. Cuando consumo menos no pasa nada, pero todo está preparado, la generación, la transmisión, la distribución, la instalación de mi casa está preparada para el máximo consumo. Es decir, no tengo una instalación hecha para cuando tengo solamente la lamparita de afuera, que es de LED o de bajo consumo, prendida a la noche, sino que la tengo que tener preparada para cuando tengo encendida la heladera, el lavarropas, el aire acondicionado, ¿sí? Bueno, eso mismo se aplica a todo el sistema eléctrico, se aplica también a la generación y evidentemente los costos de tener todas esas instalaciones es mucho más alto y estoy llevando justamente a un costo adicional que está ocioso durante buena parte del día. Es decir, tengo toda una instalación de mi casa o de lo que sea preparado para un máximo consumo y durante buena parte del día
buena parte de eso está ocioso, ¿sí? Entonces eso evidentemente tiene, por lo menos cualitativamente se puede interpretar que estoy desperdiciando eso. Entonces, ¿dónde voy con esto a la mejora que puede otorgar el medidor inteligente? Hablé hace un rato de la posibilidad del medidor de interactuar con dispositivos él personalmente, a través de su propia programación o con una programación asignada por nosotros. El concepto de respuesta a la demanda, es decir, bueno, el dispositivo es capaz de estar permanentemente sondeando cuál es mi consumo, pero también podría estar sondeando cuál es el costo del kilowatt en el momento en el que estoy consumiendo. De hecho, eso es tranquilamente posible, y en muchos lugares el concepto de respuesta a la demanda, en muchos lugares el costo de la energía es diferente a las 9 de la noche que a las 4 de la tarde. Y obviamente a las 9 de la noche es más cara y a las 4 de la tarde es más barata, ¿sí? Entonces yo pudiera decidir cuándo gastar la energía en función de ese costo, o decirle al medidor, programar al medidor para que él lo haga, y elegir los consumos innecesarios a las 9 de la noche. Es decir, si estoy cenando tengo que tener la luz del comedor prendida, pero el lavarropa lo puedo prender a las 4 de la tarde. O puedo decirle al medidor, si yo estoy trabajando, que lo encienda, ¿sí? Entonces, por supuesto estamos hablando de consumidores con un cierto nivel de consumo que me permita entrar en este ejercicio y ahorrar así energía, cosa que beneficia obviamente en general al panorama energético, pero además me permite, si hay una diferenciación de tarifa del costo de energía entre el horario de más consumo y el horario de menos consumo, también me hace ahorrar a mí dinero, ¿sí? Entonces ahí el medidor de energía inteligente tiene un rol fundamental, pero por supuesto, evidentemente en las condiciones que tenemos hoy, que el kilowatt hora nos sale lo mismo a las 9 de la noche que a las 4 de la tarde, ¿cuál es la ventaja de poner un medidor inteligente que es mucho más caro de uno común? Bueno, ahí tiene otra ventaja, pero no esta ventaja no la puedo aprovechar. Entonces también tenemos en ese sentido que esperar o conseguir o bregar nosotros, hay algunos electricistas acá, para que ese tipo de cosas también cambien en nuestro país, ¿sí? Y se consiga avanzar en ese sentido, porque evidentemente tiene ventajas. Bueno, ¿qué más cuando uno está pensando en el costo-beneficio? Bueno, disminuye la generación de picos, ya lo dije. Favorece el desarrollo de la energía renovable. Evidentemente, si yo genero energía para mi consumo propio, la energía solar, por supuesto, la máxima generación, si bien en días nublados también genera, de noche no, y cuando está nublado genera menos que cuando hay sol, pero bueno, es muy probable que la máxima generación, de hecho los picos de generación, si tengo un panel solar en el techo de mi casa, genera más capaz cuando yo no estoy que cuando yo estoy, ¿sí? Entonces, o pienso en un modelo de almacenamiento, que encarece el sistema evidentemente, o pienso en un modelo en el cual yo puedo vender esa energía que me sobra en el horario que no estoy a la red. Para eso necesito un medidor que sea bidireccional, que sea capaz, como dijimos, de medir no solamente lo que consumo, sino lo que entrego, ¿sí? Bueno, el medidor de energía, entonces, inteligente, estaría en condiciones de hacer eso. Entonces es un partícipe necesario si yo quiero pasar a un modelo donde cada uno de los consumidores también pueda ser generador, ¿sí? Bueno, y acá este es un dato casi de color, ese lo puse en la diapositiva, había otros, pero los voy a comentar, no los puse porque no me gusta poner mucho texto, capaz que lo tendría que haber puesto para balancear un poco la cosa, pero bueno, ahí el EPRI es un organismo, un instituto de investigación norteamericano que dice que el rédito es hasta 4 veces superior de la inversión requerida, es decir, que obtengo 4 veces el beneficio de lo que me cuesta poner un medidor de energía. Es un panorama extremadamente optimista hoy en día. Es decir, respecto de esto hay muchos estudios. Hay bibliografía de los países nórdicos de Europa, concretamente de Noruega, por ejemplo, de Finlandia, donde han hecho estudios durante 5, 6 o 7 años y han determinado que el solo hecho de que por supuesto pensando en tarifas diferenciales, ¿no es cierto?, o por lo menos en un usuario que se ha capacitado, que se los ha capacitado en ese sentido, solamente el usuario que tenga un display, estos medidores tienen la posibilidad de tener un display digamos, arriba de la mesada de la cocina, cosa que yo estoy viendo permanentemente los kilowatts que estoy consumiendo. Solamente eso, es decir, el hecho de que yo pueda estar viendo lo que estoy consumiendo instantáneamente, ha conseguido bajar el consumo de energía en un 3, 4, hasta un 5%. ¿Sí? Los proyectos más antiguos de colocación de medidores inteligentes son de fines de la década del 90, del 2000, así en forma masiva, y un proyecto italiano llamado Telecestore fue
el precursor, digamos, en colocación masiva de estos medidores. Luego aparecieron otros países de Europa y bueno, y ahora en Estados Unidos y Canadá, bueno, la explosión fue enorme respecto de la colocación de estos medidores, pero hay otros países que hace muchos años que ya tienen experiencia en este tipo de cosas, entonces pueden hacer ese tipo de cuantificaciones de lo que se ahorra o de lo que se gana o de lo que se pierde. De todas maneras, cuando se piensa en un ahorro del 5, el 10 o el 3%, bueno, evidentemente para saber si conviene o no hay que compararlo con el costo de un medidor convencional y que esté instalado respecto de la colocación de un medidor nuevo, y eso va a variar, ahora vamos a ver un poquitito más, pero va a variar de las condiciones. Por eso decir, estos resultados que obtuvo el Instituto de Investigación norteamericano, los resultados de Oslo, los italianos, son muy buenos para tener como antecedentes, pero nuestra idiosincrasia, nuestras condiciones de contorno pueden ser bastante diferentes a esas, entonces deberíamos ser capaces de determinar si eso es acorde a nuestras condiciones o no. Hay un dato más, hay una directiva de la Comunidad Económica Europea que insta, no obliga, pero bueno, marca un lineamiento y le pide a todos los países de la Unión que en el año 2020 tengan colocado el 80% del parque de medidores inteligentes. ¿Sí? Eso implica una inversión colosal. Bueno, algunos han hecho su propio análisis, porque esto lo tiraron así para toda Europa, o para todos los países de la Unión, en los miembros de la Unión Europea. Los alemanes han hecho su propio estudio, ¿sí? Y han llegado a la conclusión de que no van a cumplir con esa meta. No van a cumplir con esa meta, ¿por qué? Porque solamente el ahorro que pueden obtener a partir de la instalación de los medidores sirve cuando los consumos están por encima de los, digamos, 500 kWh mensuales. ¿Sí? 500 kWh mensuales. El consumo promedio de un hogar de 4 personas hoy en La Plata es de 150 kWh. Entonces, ellos dijeron, bueno, no, está fenómeno, nosotros somos partícipes de la Unión, pero hicimos nuestros propios estudios y no nos parece que económicamente sea conveniente hoy en día salir a instalar masivamente en todos los hogares medidores inteligentes. Tienen un montón de ventajas, ¿sí? Pero tienen costos altísimos. Y bueno, ustedes saben que la tecnología, el costo baja violentamente a medida que el producto se hace cada vez más masivo, pasa con todo. Con lo cual, ellos se van a tomar su tiempo, no van a llegar al 2020 con el 80%, y tienen sus razones, y bueno, han hecho el estudio que corresponde para defender su postura ante todo el resto de los miembros de la Unión, ¿no? Entonces, esto que dice ahí está bien, es de máxima, pero no vale para todos. Entonces, por eso agregué esta diapositiva de prueba de campo, porque nosotros hace tiempo que venimos diciendo que es importante que esta tecnología se implemente. De hecho, ya hay muchas experiencias en el país, en la provincia de Santa Fe. Ahora hay alguna empresa de energía de las más grandes de la zona metropolitana que salió a instalar en forma más o menos masiva, digamos, o en cantidades importantes de a miles de medidores de tipo inteligente. De todas maneras, no está claro que, si bien sabemos de todas las ventajas, tenemos que conocer todas las ventajas, tenemos que estudiar toda la potencialidad que tiene, no tenemos que salir corriendo a comprarlo e instalarlo, ¿sí? Porque a lo mejor no es lo que más conviene. Entonces, estudiemos qué pasa. Cuando uno dice estudiemos qué pasa, para saber qué pasa, primero tengo que saber en qué condición estoy. Entonces, la idea de definir si eso es bueno para mí, para la región, para el usuario, para estos usuarios, para una ciudad, para un pueblo, para lo que sea, hay que considerar, entendemos nosotros, algunos parámetros básicos. Es decir, primero estudiar, por supuesto, cómo se consume la energía, cuáles son esos perfiles de carga, están bastante más que conocidos, digamos, pero hacer una selección de alguna prueba piloto, para alguna prueba piloto, una selección de un grupo de usuarios, un grupo de usuarios determinado que convendría que sea un número de usuarios más o menos grande para que sea una población representativa de un cierto lugar. Hacer el cambio de medidores, pero junto con el cambio de medidores, tiene que haber una capacitación de la gente que va a tener esos medidores instalados. Es decir, debemos saber, debemos conocer como usuarios cuáles son las ventajas que nos va a reportar eso. Y esto está directamente emparentado con que la legislación acompañe esto. Es decir, hablábamos hace un rato de lo que era el concepto de respuesta a la demanda o de tarifas diferenciales
en distintos horarios del día. Es decir, esto tiene que ir acompañado con alguna legislación que favorezca esto. Por supuesto que ya está en marcha y prácticamente a salir la de renovables para pequeños consumos, que eso va a hacer entrar un actor que está relacionado con lo que acabamos de decir, pero bueno, todavía falta bastante. Entonces, estudiar el lugar donde vamos a instalar los medidores, capacitar a los usuarios para que sean capaces ellos de justamente generar un ahorro de energía, dado que van a tener un instrumento que tiene una potencialidad mucho más grande que el simple medidor que tenían instalado en la casa, ¿sí? Capacitarlos para eso. Eso implica, fíjense, estamos pensando en un cambio de paradigma de la forma en que se consume y la que se paga, la que se gasta la energía eléctrica, que nos va a ayudar a ahorrar energía eléctrica, porque al fin y al cabo el objetivo principal es tratar de dejar de tirar gases de efecto invernadero, de ir hacia las renovables. Pero bueno, lo primero es ahorrar energía. Si no podemos mutar rápidamente, tratemos de ahorrar. Con la iluminación se ha dado un fenómeno que, bueno, colabora bastante con eso, ¿no? Pero en los medidores inteligentes que están apareciendo tenemos una potencialidad muy grande. Pero tenemos que estudiar el lugar, tenemos que estudiar las condiciones para ver si realmente es conveniente. No voy a hablar de costos, pero un medidor de hoy en día, un medidor inteligente, lo que se puede conseguir acá, capaz que sale 15 o 20 veces lo que sale un medidor convencional. Con lo cual, hay que pensarlo antes de salir a instalarlo masivamente, porque bueno, lo que estamos ahorrando de energía nos lo estamos gastando por no esperar a lo mejor 5 o 10 años, ¿no? Capaz que es el momento óptimo para hacer el gran cambio. Así que bueno, algunos conceptos asociados con el medidor de energía inteligente, que yo creo que, bueno, como todo el avance tecnológico es un hecho, por eso nos parece importante instalar el tema. Desde hace bastante tiempo que venimos trabajando en esto, porque nos parece importante instalar el tema. ¿Por qué? Porque cuando se nos viene una nueva tecnología, lo peor que nos puede pasar es que no la conozcamos, porque si no la conocemos nos van a imponer la tecnología que hay que instalar. Entonces, conozcamos la tecnología que hay disponible para poder saber elegir. Por supuesto, también hay fabricantes nacionales de este tipo de medidores, que también, bueno, tendrían que ser actores importantes y, bueno, tendríamos que ser capaces de elegir en consecuencia. Así que bueno, por ahora nada más. ¿Tienen preguntas? Los que me conocen, que me sufrieron como docente, saben que yo tengo un latiguillo. Pregunten lo que quieran, yo voy a responder solamente lo que pueda. Así que gracias. Bueno, primero que nada, que nadie está usando el micrófono. Agradecerle tanto a Horacio como a Ricardo por haber venido. Entendemos de que este tipo de espacio está bueno poder agarrar y empezar con estas discusiones, poder meterlo principalmente en las universidades, poder empezar a discutirlo. Otro fuerte aplauso igual a los expositores, a los panelistas, por favor. Un poquito la idea ahora, igual que el primer día, poder abrir todo lo que tenga alguna consulta, levanten la mano simplemente y la sacamos del micrófono enseguida. Ahora, ahí está. Okay. Sí, cuando lo dijo Horacio de Mañana me quedé pensando. Si duraste en Mañana, te cortaron 3 veces. Una sola, pero hay que volver. Una consulta. Quería saber con todo esto de la energía renovable, si sería algo rentable. Perdón, discúlpame, sí. No te escucho bien. Con lo de la energía renovable, quería saber si es algo rentable establecer, colocar un molino eólico en tu casa. Bueno, justo en ese caso no, pero el tema de los paneles solares, porque yo he escuchado que son precios algo elevados, estamos arriba de los 100.000 pesos, ¿no? Para poner un tema de energía renovable en la casa. Sí, ¿se escucha? Sí, el concepto, digamos, es si lo puedo amortizar en un tiempo razonable. ¿A eso te referís con la pregunta? Sí, rentable. Ajá.
Eso depende, en cierta manera, como dijo Ricardo, de la clase de usuario residencial. Esto, lo que nosotros hemos hecho hoy es hacer una presentación del tema, ponerlo en discusión, pero las decisiones hay que sostenerlas haciendo un análisis técnico-económico, y las situaciones particulares llevan a un resultado favorable o no, en cuanto a, como vos decís, ¿es rentable o no? Yo creo que la palabra sería, ¿lo puedo amortizar en un periodo razonable? La inversión la tenés que hacer, es inevitable. Segundo, la red tiene que estar capacitada como para poder absorber este tipo de instalaciones. Si no, tenés que pensar en una instalación aislada. Esa instalación aislada hay que hacer un estudio en función de la demanda que vos tenés, del lugar en el cual te encontrás, y a partir de ahí saber cuál es el módulo de potencia que vas a tener que instalar. El orden de magnitud que mencionás está asociado, por así decirlo, más o menos a un módulo que anda entre 1,5 kW y 2 kW de potencia. Puede ser entre generación eólica o solar, alrededor de los 100.000 pesos, sin acumulación. Ahora habrá que ver esa inversión en función a tus necesidades y a tu demanda de potencia, en cuánto la vas a amortizar, ¿no? Depende del cuadro tarifario vigente, de las horas, digamos, de cierta manera, en las que vos demandás energía, y un montón de cosas que son técnicas y que además hay que ponerle el componente económico. En principio, digamos, uno no podría dar una respuesta a la ligera a la pregunta que vos estás haciendo, pero sí te doy una idea más o menos en dónde te vas a mover. Si vos decís que 100.000 pesos es una inversión que en cierta manera vos la podés, dentro de tu economía familiar, la podés absorber, hay economías que 100.000 pesos tal vez es un viaje al extranjero, contra comprar un sistema de generación de este tipo, para lo cual podría ser perfectamente viable. Ahora, si hacemos un análisis un poquito más profundo, viendo el universo de los usuarios, es un poco más difícil responder. No sé si... Bien. Bueno, yo quería comentarle que tengo un vecino del barrio de La Loma que instaló en el techo los paneles solares y tiene, creo que 2 ventiladores de energía eólica. Un día le pregunté, es decir, hablamos palabras, nada más un poco, si con los elementos que él tenía se podía abastecer sin conectar a la línea eléctrica pública. Me dijo que sí. Ahora, yo digo una cosa, yo lo que no tengo claro es cómo funciona, por ejemplo, la energía solar a través del sol. Entra la energía en los paneles. Y después, ¿cómo se convierte en la energía que tenemos nosotros, normal? Hay que tener un lugar donde se va almacenando esa energía. ¿Qué pasa con los días nublados? Como dijeron, un día, si llueve 2 o 3 días seguidos, ¿qué sucede? Bueno, en principio, con respecto a la... Bueno, tiene batería baja, disculpa. En principio, a la primera cuestión voy a responder que esa energía solar, por así decirlo, que tiene la capacidad, los paneles tienen la capacidad de poder recibirla y transformarla en otra manera que llamamos energía eléctrica. La salida del panel solar ya es en forma eléctrica. Esa, la energía eléctrica, bueno, tiene 2 variables fundamentales
sobre las cuales uno dice, bueno, tensión y corriente, ¿cierto? Bueno, los paneles pueden estar en módulos de 24 volt, de 32 volt, etc. Ahora, ese nivel de tensión no es el nivel de tensión con el que yo tengo instalada mi casa y tengo mis elementos que consumen energía, no lo hacen a ese nivel de tensión, sino más bien a el conocido 220 volt, ¿cierto? Bueno, hay un dispositivo que yo mostraba en la diapositiva, ahora como no tengo conexión de la máquina, si no podría volver, que se llama inverter. Ese dispositivo se encarga de transformar, por así decirlo, transformar esos niveles en niveles que son de consumo y que son niveles de tensión adecuados a los dispositivos que uno tiene en su casa. Ese aparatito es el que hace esa magia, digamos, por así decirlo, de paso. Yo recuerdo que hace 25 o 30 años comprábamos un televisor y le poníamos un aparatito para que levantara la tensión y llevara a 220 volts. Claro, exactamente. Es un aparatito que lo que hace básicamente es poder entregarme esa energía en parámetros que sean consumibles o conectables dentro de mi domicilio, y adaptados a los niveles de mis equipos. Ahora, ¿qué pasa con la capacidad? Llueve 2 o 3 días. Claro, creo que su vecino le respondió un poco a su inquietud acerca de la capacidad. Uno puede pensar que está aislado con sistemas de acumulación, como les mencionaba. Si tiene un sistema de acumulación, va a acumular esa energía que la va acumulando a lo largo del día y de las semanas, y ese sistema es el que después me suministra en las horas en donde no tengo generación. Es decir, ¿de dónde saco la energía durante la noche? Bueno, si estoy aislado, es decir, que no estoy vinculado al sistema, la voy a sacar del sistema de acumulación. Los sistemas de acumulación, bueno, pueden tener tecnologías variadas, pero en definitiva es un elemento que acumula esa energía generada, la va acumulando en la medida que yo no la voy demandando, y después la puedo demandar en horarios en donde no tengo generación. Eso es así, y si no, en el concepto, como hablaba Ricardo, que les decíamos, de redes inteligentes, en donde hay dispositivos que vinculan al prosumidor con la red, puede suceder esto, digamos, que uno, si tiene una matriz de demanda en donde es una familia que tiene un tipo donde no está durante el día y llega a las 8 de la noche y empieza a demandar energía de las 8 de la noche a las 12, si vamos a suponer que tengo generación local, residencial, esa generación, si está vinculada a través de un medidor inteligente, la puede tomar la red, ¿no es cierto?, mientras yo la genero, y a la noche, cuando vengo, tomo energía de la red, que yo no estoy generando. Es decir, el balance que voy a hacer entre la generación y el consumo se va a dar a través de ese dispositivo que decía Ricardo, que es un medidor inteligente que va a ir compensando, ¿no?, esos consumos, y al final del mes, cuando se cierre la tarifación, verá, digamos, si consumiste o generaste. La regulación tiene en cuenta estos aspectos, para los cuales no me voy a meter en detalle, pero en general, para darles un concepto global, la idea es que el balance a lo sumo de cero. Es decir, la distribuidora no te va a pagar energía generada, es decir, vos vas a poder generar hasta lo que vos tenés contratado con la y aún así vas a pagar un costo fijo de la tarifa, porque el negocio tiene que ser para todo, tiene que ser para el usuario, para el distribuidor y para el generador. Ese es un escenario, digamos, muy grueso, pero va a tener estos conceptos. Es difícil, perdón, interrumpo,
que hay más gente que No, quiere nada más ser. que es difícil independizarse, pero debería tener un auxilio. Esa es la respuesta. Es difícil independizarse, por así decirlo, sí. Es más fácil instalar generación estando vinculado a la red. Hola. ¿Qué tal? Quería preguntar primero, sí, estoy gritando mucho. Nada, decía los costos de la acumulación, he sabido que es caro acumular, pero bueno, ¿cuánto implica en el costo respecto a los $100.000 que quizá, $100.000 dólares que costaba quizá un panel, en porcentaje, cuánto cuesta la acumulación? Y otra pregunta que quería hacer era respecto a los biodigestores u otras formas de acumulación, ¿por qué es tan difícil en sectores urbanos o agrícolas cuando es tanta la producción, desde cloacal hasta basural, hasta, no sé, quizá compostaje en las partes agrícolas? ¿Por qué no se puede implementar biodigestores para así aprovechar el biogás u otros métodos si es tan masivo, digamos, la producción de basura? O de, no sé. Bueno, en principio, viste que yo había puesto un orden de prelación en la Firmina en cuanto a cuáles son los recursos que son a ver, ¿cómo puedo decir? Que tienen mejor rendimiento, ¿no? Vamos a poner ese término, digamos. Cuanto más aprovecho el recurso en función de lo que quiero generar, están en el primer orden los bovinos, como les decía. El recurso bovino, por ejemplo, pueden pensar un tambo, ¿no? El tambo tiene mucha generación de residuo bovino y en ese sentido es un lugar ideal. ¿Por qué no se implementa? Por una cuestión cultural. La razón a todas estas cuestiones yo creo que son culturales. Yo no le he encontrado otra explicación. Tal vez hay alguna barrera desde el punto de vista económico, como preguntó el compañero, digamos, ¿cuánto tiempo yo amortizo una inversión? Y como tal vez culturalmente, en cierta manera, no estamos, el medio de la sociedad no tiene capacidad de dilucidar eso, y al que le viene a vender una cosa dice que le viene a vender espejito de colores, no hay... ¿cómo te podría decir? Cuando digo, no está muy afianzado en el habitante medio argentino que es posible utilizar este tipo de tecnologías y de recursos. En cuanto a los residuos urbanos, el rendimiento es muy bajo, lo tenés que saber eso. Si bien tal vez se pueda aprovechar de alguna otra manera, el residuo vegetal es mucho más atractivo que el residuo urbano. Es muy complejo. Bueno, pero una separación de residuos, un programa de separación de residuos donde vos lo orgánico lo tienes en un lugar, digamos, obviamente con conciencia y educación, pero si vos separás tu parte orgánica, podría producir tanto como la vegetal, pasaría al segundo sector, por decirlo así, al segundo orden de rendimiento, ¿no? Bueno, podemos aprovechar eso como energía y hasta fertilizante. Bien, es bueno el concepto, te voy a explicar el concepto del rendimiento, es en cuanto a todo lo que vos tenés que poner en juego para obtener el resultado. La separación la tenés que poner en juego en los costos también. Y sigue teniendo un rendimiento bajo. Por urbano con qué diferencia, ¿qué representan urbanos? ¿Cómo? Residuos urbanos. ¿Qué representaría la basura nada más? La basura orgánica. La recolección de residuos urbanos, sólidos urbanos. Sí. Ahí tenés un universo infinito. No sé si había alguna otra pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. Si yo tengo un sistema de microgeneración en mi casa y estoy conectado a la red y estoy entregando energía a la red de distribución, ¿qué problemas le puede abarcar eso?
No, por eso se ponen límites, por eso hay límites justamente para no generar inconvenientes en la red, por eso te ponen un límite de a lo mejor 1,5 kW como potencia máxima, 2 kW como potencia máxima de una instalación fotovoltaica posible, que es lo que seguramente más aparecerá cuando se salga cuando salga definitivamente la legislación que permite la generación domiciliaria o la generación residencial. Justamente porque, bueno, hace a que no genere inconveniente en la red, porque además pensemos que la red tiene que estar preparada para recibir una cantidad de energía que a lo mejor no se corresponde con la zona en la que vas a instalar. ¿Y esa energía o esa potencia abarca solo activo o también abarca reactivo? En general, y esto en general, digamos, los inversores que traen los equipos fotovoltaicos regulan el reactivo, o sea, lo que están inyectando es directamente activa. Pero bueno, digo en general porque hay de todo tipo de inversores. Hola, yo quería preguntar acerca de la vida útil de los paneles solares y una vez que se acaba esa vida útil, ¿qué se puede hacer con esos paneles solares? Bueno, la vida útil. Como dijo Ricardo, vamos a responder las cosas que se puedan responder con suficiente exactitud. Si los que cursaron medida no van a entender esto. Pero hay cosas que no las podemos responder porque estaríamos adivinando. Sí, te voy a hacer mención a algo que pensé que iban a preguntar. ¿Cuál es el mantenimiento que tienen estos equipos? Un panel solar, ¿cuál es el mantenimiento que requiere? ¿Cuáles son los agentes o el entorno que afecta o me afecta el rendimiento del equipo? Y la vida útil también depende mucho de eso, ¿no? La abrasión sobre lo que es el material de borde de una placa solar es directamente proporcional a la cantidad de veces que lo tenés que limpiar por semana o por mes. Y eso hace a la vida útil. Y eso hace también al aprovechamiento del recurso. Si a partir de que vienen los pajaritos y hacen caca, o viene el polen y se deposita en el panel, o se caen las hojas, o llueve y la tierra se me embarra el panel, todo eso demanda limpieza del panel o te quita rendimiento del sistema, ¿no? Del equipo. Y eso, hacer un buen mantenimiento, va a afectar en la vida útil del equipo. Ahora, si vos me decís, ¿cuál es la vida esperable promedio? Bueno, estaría adivinando, porque te puedo decir 10 años, te puedo decir 15, 12, sería, digamos, para ponerte un número, ¿no? Pero podría durarte un equipo de ese tipo 20 años tranquilamente. Todo depende de todo. Pero fundamentalmente creo que el agente que puede, desde el punto de vista de la tecnología madura, el agente que puede alterar esa vida útil, creo que está en la clave, está en lo que te mencioné, que es el mantenimiento. Quería preguntar, ¿qué tanto afecta el rendimiento de la posición del panel solar con respecto al sol? De memoria no me acuerdo ahora. Digamos, es importante ajustarlo en cuanto a la orientación, por supuesto en esta zona del hemisferio hacia el norte, y la orientación acá está en el orden de los 25 o 30 grados respecto de la horizontal. No recuerdo el porcentaje de variación del rendimiento, pero es bastante menor que algunos grados. Digamos, le podés cerrar en la posición en algunos grados sin tener una variación demasiado importante. Es decir, la exactitud que estamos pensando en la inclinación está en el orden de
algunos grados. Es decir, el óptimo, porque bueno, obviamente el óptimo depende de la zona en la que se va a instalar, y en esta zona justamente donde estamos nosotros está en el orden de los 23 a 25 grados de inclinación respecto del horizontal. Si le erraras en la instalación en algún grado, no tendrías demasiada pérdida, a eso me refiero. No sé si respondo a tu pregunta, pero no te puedo decir el porcentaje en esta zona, cuál es el porcentaje de variación por grado de inclinación, pero sí que no es sensible a variación en inclinación que estén por debajo del grado. Y en ese caso, también en invierno y verano habría que cambiarlo. Quizás, bueno, en zonas como el Ecuador, quizás. Claro, bueno, ya iríamos sí, por supuesto que depende de la zona, porque justamente la inclinación esta en grados que hablo vale para esta latitud, pero si variamos la latitud va a variar la inclinación necesaria para tener el punto óptimo de mayor rendimiento en función del recorrido que hace el Sol durante el día, en invierno y en verano. Es decir, la instalación óptima en invierno y en verano no sería la misma. Entonces ya tendríamos que entrar en un detalle adicional que no se ha mencionado, que es el tipo de emplazamiento. Si el emplazamiento de los paneles es fijo o es móvil. Si es móvil hay distintas variedades. Podemos tener una variación de la posición en un solo eje o en dos ejes. Por supuesto que si tenemos una variación sensible a la posición del Sol en dos ejes, es un equipamiento de una instalación mucho más grande, mucho más cara, que una instalación de paneles fijos, que es lo que habitualmente se usa. Acá en la provincia de Buenos Aires se hizo un desarrollo en el que intervino la facultad en la zona de Bransen, es decir, van por la ruta 2 en el peaje de San Borombón, que está del lado izquierdo, digamos, yendo para el lado de Mar del Plata. Hay un emplazamiento que es experimental y justamente tiene un 5% del parque instalado, que son 100 kilowatts, un 5% es con paneles con seguidor solar en los dos ejes. Y ahí, bueno, el rendimiento que se ha podido detectar es que el que tiene seguidor en dos ejes, es decir, que se va acomodando la posición si pasan en distintos horarios del día, van a ver que el panel tiene una mayor inclinación o menor, el que es con seguidor. Se consigue con ese, que es digamos la versión mejor que se puede tener del seguimiento, es decir, que sigue al Sol en los dos ejes y que se acomoda evidentemente en distintas posiciones en invierno y verano, se consigue un rendimiento anual que está en el orden del 25 al 30% superior a la instalación de paneles fijos. Entonces, bueno, ahí inmediatamente lo que hay que saber es si el costo de instalación y el costo de mantenimiento, acá estamos hablando de motores, de controles que hacen que el panel vaya variando de posición en forma horaria, en forma cada 30 minutos, eso también requiere no solamente un costo de instalación, sino un costo de mantenimiento diferente que un panel fijo, que lo único que tiene que hacer uno es limpiarlo. Entonces, bueno, el rendimiento en energía es del orden, en esta latitud, del orden de un 30% más. Bueno, después cada uno sacará sus cuentas y el costo de instalación y mantenimiento y en la vida útil, que bueno, puede estar en el orden de lo que decía Horacio, los 20, 25 años, 15 años, bueno, vale la pena la inversión. Y por la última consulta, tampoco quiero hacer un diálogo, pero los paneles que son parabólicos, no sé si los trabajan, los conocen. Sí, creo que te referís a los concentradores. A los concentradores. Claro, ya es una serie de espejos que concentran la energía en un punto determinado y eso se usa para generar energía o para generar calor directamente. Claro. Pero es una tecnología diferente a lo que son los paneles fotovoltaicos. Sí, por supuesto. Térmicos. Claro, térmicos son así. Pero bueno, se usa, no sé si el rendimiento. Sí, acá la Universidad de La Plata tiene un grupo de trabajo en la Facultad de Astronomía que está trabajando justamente en ese tipo de... Porque bueno, ¿por qué en astronomía? Porque hay un laboratorio, hay un sector, un grupo de gente que se ocupa, que trabaja en el tema óptica, y acá eso, la base de ese tipo de generación son espejos con una dada curvatura o espejos planos con ciertas posiciones, ubicaciones dentro de esa parábola. Y bueno, por eso el laboratorio de óptica es uno de los precursores acá en la Universidad de La Plata a trabajar sobre ese tema. Hola. Sí, bueno, yo quería saber, había escuchado que Camesa hizo en la ciudad de Armstrong una prueba piloto. Esa prueba piloto consistía en pequeñas casas con un variado de sistema de generación de energía micro.
Bueno, no sé cuáles fueron los resultados, sé que estaba en 2 etapas, la primera etapa en un momento se había cortado por falta de presupuesto. De esta manera la consulta mía va, bueno, ¿qué sabe de eso y qué resultados arrojó o terminó todavía en la primera etapa? Sí. Digamos, conozco el emprendimiento, no conozco los resultados y además de microgeneración, ahí es uno de los lugares donde se hicieron pruebas piloto con medidores, de los primeros medidores inteligentes, pero no conozco los resultados. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Ninguna? No, yo tenía 2 preguntitas. ¿Cuáles son los principales problemas del sistema interconectado hoy? O sea, el sistema de generación en Argentina. Los principales, a grandes rasgos. Y la segunda era qué rol puede el Estado justamente propulsar estas nuevas tecnologías. Por lo menos tengo entendido de que en algunos lugares del mundo justamente subsidian un tipo de emprendimiento frente a usuarios que quieran llevar adelante. Bueno, la primera era qué problemas tiene, digamos, el sistema interconectado hoy. Problemas asociados a qué pautas, a las pautas de la matriz energética o a pautas operativas. A pautas De la matriz. Bueno, si recuerdan, no tengo más batería, pero si recuerdan la